99. Dulcería Aquí es con Eric. Tú escuchas guanatosfm.net, lo mejor de la radio en internet. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. El hombre siempre se ha preguntado cuál es su propósito en la vida. ¿Por qué existe el dolor? ¿Para qué ama? Muchas veces estas preguntas solo pueden ser respondidas por la religión. Sea bienvenido al programa Tocando lo Divino, donde charlaremos con especialistas de diversas creencias y buscaremos aclarar nuestras dudas existenciales para entender mejor nuestra fe y el mundo actual. Comenzamos. Ay, perdón, ¿no? Para que veas cómo ando. Ya dice que pedo. Perdón. Ya, no, ya, para que veas cómo ando. Ya no la luna. Bueno, pues vamos a disfrutar el dolor y el sufrimiento. Ser respondidas por la religión. Sea bienvenido al programa Tocando lo Divino, donde charlaremos con especialistas de diversas creencias y buscaremos aclarar nuestras dudas existenciales para entender mejor nuestra fe y el mundo actual. Comenzamos. No lo puedes evitar. Pues, incluso aún cuando ya viene anunciado, ¿no? Te va a pasar, te va a pasar, te va a pasar, se va a ir, se va a ir, se va a ir. Finalmente, el momento que se va, ¡zas! Pues, ¿qué crees? Amigos y amigas, es la voz de la doctora Nidia Rosales. Estamos aquí en Tocando lo Divino. ¿Cómo estás, Nidia? Buenas noches. Buenas noches, Cari. Muy contenta de estar otra vez aquí contigo y con tu público. Gracias, Nidia. Pues sí, como están escuchando, bueno, esto fue como un adelanto, un preludio del tema que vamos a tratar esta noche con ella, que va a ser el dolor y el sufrimiento. Este conjunto que así como que muchos escuchamos estas palabras y como que mejor me doy la vuelta, como que no quiero saber nada, pero pues es un tema importante para tocar y pues van muy de la mano y a veces lo que nos pasa, pues nosotros contribuimos. Así que ella nos va a explicar cómo es que contribuimos, porque van a decir, ay, ¿cómo? ¿A poco yo contribuyo a mi sufrimiento? Ahorita nos va a explicar ella. No sin antes, permítanme, bueno, aparte que les dimos las gracias por estar aquí con nosotros, quienes nos escuchan y a quienes nos ven. Y también quiero comentarles rápido los regalos que tenemos. Tenemos 2 libros. Uno es Una cita contigo cada día. Es un diario de 3 años de Laura Chica. Este es un diario literalmente, o sea, si ustedes lo abren y lo ven, trae las fechas del año, de enero a diciembre, y trae los números de los días, y trae pues aproximadamente unos 6 renglones, 7, para que escribamos la idea o suceso principal que tuvimos ese día. El día. La idea de este diario, que es precisamente recordar, al estarlo leyendo y estarlo revisando, cómo transcurrió nuestro año y darnos cuenta precisamente que cada día tiene cosas maravillosas y que solo tenemos que aprender a mirar, a fijarnos. Porque a veces, no sé si les ha pasado, clásico de el negrito en el arroz o la piedrita en los frijoles, que estaba a lo mejor delicioso el platillo, pero nos toca la piedra o nos toca ahí algo medio extraño que se fue en el grano. Y luego resaltamos esa imperfección, pero a lo mejor el platillo está exquisito o el postre estaba mucho mejor o la compañía, ni hablar. Entonces, precisamente que tiene que ver algo con lo que curiosamente... Con lo que vamos a hablar hoy, sí. Sí, va a abordar hoy. Entonces, precisamente este diario es, les repito, para 3 años
y para que tengamos una cita con nosotros cada día, a escribir lo más importante, lo más bello, lo más hermoso que nos pasó, y al leerlo nos vamos a llevar una gran sorpresa. Este es de Laura Chica, cortesía de Editorial Diana, para todos nosotros, de Grupo Planeta. Y tenemos por parte de Editorial Pax este libro que nos parece muy importante también trabajar, que se llama Matices del Amor. Y precisamente aquí en la parte posterior, cuando se describe el libro, dice: el amor, con mayúsculas, es el motor del mundo, es el elemento por excelencia que puede liberarnos de los malos sentimientos que a veces nos rodean y amenazan con apoderarse de nosotros y rompernos. El amor puede sanar nuestro interior y actuar como aliciente para seguir adelante, siempre con ánimo positivo. Y en este caso, la canalizadora que lo escribió, que se llama Chania o Chanya, es una canalizadora de varios maestros ascendidos, entre ellos Voltaire, y nos transmite a través de este libro su sabiduría y conocimientos, en especial sobre el amor y sus diferentes matices, contemplados como fin último de todos los que habitamos en este mundo y como meta para seguir en cualquier despertar. Entonces, aquí está este libro para aquellos que queramos conocer, trabajar el amor desde todos sus matices, con las enseñanzas, en este caso, de este maestro ascendido de nombre Voltaire. Descubre el amor en ti, sobre todo, porque a veces pensamos que el amor es algo externo, cuando el amor comienza desde dentro y luego va hacia afuera. Entonces, sí, y aún cuando el amor es hacia otros, está dentro de ti. Exacto, exacto. Entonces, este libro es de la colección Encuentro, de Editorial Pax Terracota. Ahí está a su disposición. Entonces, ya ustedes dicen para cuál se anotan: Matices del Amor, o una cita contigo para cada día. El WhatsApp es 33 17 28 01 13, 33 17 28 01 13. Siendo así, pues nos vamos a iniciar con este tema de el dolor y el sufrimiento con nuestra querida Nidia Rosales. Recordando, para quienes no la ubiquen o nos escuchen por primera vez, ella es tanatóloga, es algóloga, es decir, trata el dolor físico, también el espiritual con la tanatología, sí, cómo no, también es paliativista, está en la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, y bueno, pues nos viene a platicar desde su experiencia, desde todos los aspectos, y sobre todo, pues hacer un paréntesis desde lo espiritual. Así que te cedo la voz. Muchas gracias. Gracias, Cari. Fíjate que este tema abarca la vida diaria. ¿Sí? Diario estamos enfrente del dolor, diario estamos enfrente del sufrimiento. Y digo que estamos enfrente porque no todo debe de ser tan personal. Esta época donde la facilidad de la tecnología te hace tener un acceso rápido, eficaz y de mucha calidad. Porque tú tienes todo el tiempo en la comodidad de tu sillón, puedes estar buscando la calidad del producto que tú deseas. Y no nada más eso, puedes estar comparando los precios, las cotizaciones, y entonces tú puedes llegar a obtener lo que tú tanto has deseado con un costo que a lo mejor ni te lo habías imaginado. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, es eso y otros motivos, otros momentos más donde las redes, que son las que ahorita nos mueven y las que nos tienen aquí también, todas muestran momentos de felicidad. Entonces, sí, pareciera que esta modernidad solamente nos permite ser felices. Si no somos felices, no hay vida. Exacto. Ni vale la pena darlo a conocer. Así es. El dolor es escondido. El dolor, el sufrimiento hay que esconderlo. Incluso ahora en otras épocas se había visto esto, donde las secuelas de una guerra, que son las lesiones físicas, las mutilaciones, la muerte, la misma muerte, era escondida. Por eso todas estas personas se fueron a atender, a un hospital, para que ya no se viera más en la casa el sufrimiento, ¿sí? Y ahora esta modernidad así nos tiene. La enfermedad rápidamente fue cremada y rápidamente fue escondida, ¿no? Pareciera. O sea, ya no podíamos tener ese momento de despido, no podíamos tener ese momento de estar la noche velando. El dolor se fue escondiendo. Entonces, entre más pronto te reincorpores a tus actividades y entre más pronto tú tengas una vida normal de risas, pareciera que eso ya te quitó el dolor. O sea, que no es cierto. El dolor seguía adentro, ¿no? Y estamos viendo ahorita las secuelas donde todo ese sufrimiento, todo ese dolor que no se trabajó, que no se expresó, actualmente precisamente es sufrimiento.
porque seguimos con esa sensación de haberlo querido ver, haber querido estar ahí, ¿por qué no dije? ¿Por qué no hice? ¿Por qué no fui? ¿Por qué no lo acompañé? Ahí es donde empezamos a ver cómo todos lo que queremos es ser felices. Educamos a los hijos para que sean felices. Y tú debes de buscar un trabajo donde estés feliz. Y tú debes de estar con la pareja que seas feliz. Y si no estás feliz, pues entonces o busca otro o deja. Sí, hasta usan términos de redes sociales de stalkear, darle next, así como para decir, si no te sirve, adiós. Adiós, y pareciera que ese adiós es bien fácil, ¿no? Sí. O sea, adiós, ya va y la vida sigue. Sí. Entonces, eso nos lleva a pensar que todas las actitudes, todo lo que hacemos nosotros es para estar felices. Para estar felices y estar felices. ¿Qué quiere decir? Que el dolor, el sufrimiento ya no son compatibles con esta época. Sí. Es una gran mentira. Y debe ser una satisfacción inmediata. Satisfacciones inmediatas y que te lleven a una felicidad permanente. Sí. Permanente. Y a costa de todo. Así es. Y de todos. Porque ahora si sufres o si tú expresas tu dolor, no nada más estás sufriendo lo tuyo, sino que también estás sufriendo el rechazo, la no atención, la desacreditación, porque pareciera que el que sufre entonces no es inteligente. ¿Por qué? Porque no está sabiendo manejar las cosas, ¿verdad? Si te duele, pues, o sea, caray, o sea, hay tanta información, está todo tan a la mano, hay tantas cosas en que divertirte, que ¿por qué sufrir? ¿Por qué dolor? No, ya no es, ya ni siquiera nos damos ese permiso. Hemos perdido el aprendizaje a través del sufrimiento. Y no hablo de ser mártir, no hablo de estar en contra tuya, ¿no? O sea, provocándote tú el sufrimiento. No, esto es histórico. Desde la mitología mesopotámica, antes de Cristo, el sufrimiento tenía un significado, tenía un sentido. O sea, todos esos semidioses que están en esa época, ellos sufrían para poder alcanzar estar con los dioses, para poder alcanzar la trascendencia, que no fueran olvidados. Y exponían sus vidas. Eran castigados por los dioses y no obedecían, y cosas tan mitológicas y tan fantasiosas que lo hacen enigmática esa época, ¿no? Pero tenía un sentido, el sufrimiento tenía un sentido, y el sentido que tenían era un sentido de vida. Sí. Era hacer algo en la vida que te diera esa inmortalidad, ¿verdad? Después, ya en la mitología griega, por ejemplo, el sufrimiento era para poder alcanzar el beneficio de tus seres queridos. Entonces era cuando los dioses te pedían que entregaras a tu hija. Entonces eso era un sufrimiento muy grande, pero lo hacían. Y la hija, ¿no? Por ejemplo, hablemos de Ifigenia, en la mitología griega, ella acepta el sufrimiento, acepta el sacrificio de su vida para que su padre pueda ser bendecido por los dioses y entonces partir a rescatar a Helena, ¿no? O sea, tenía otra vez, el sufrimiento tenía un sentido. El sufrimiento personal era para beneficio de mis seres queridos. Y claro que el sufrimiento de ofrecer a mis seres queridos era para alcanzar las gracias de esos dioses y poder tener triunfos que no nada más eran tuyos, porque esos triunfos eran porque se salvaba toda la población, toda la comunidad, ¿sí? Y después el sufrimiento, ya después de Cristo, por ejemplo, con Moisés el sufrimiento se da pero para salvarse del pecado original. Y entonces el sufrimiento ya llevaba el sentido de purificación de tu alma, de santidad. Entonces, quiere decir que en la historia siempre el sufrimiento nos ha llevado enseñanzas, aprendizajes, porque estas personas siguen siendo recordadas. Y no hablo de que tengamos que sufrir para ser recordados, sino que hablo de no esconder lo que sentimos como sufrimiento. No lo escondamos, porque nos puede llevar a aprendizajes, nos puede llevar a no equivocarnos otra vez, nos puede llevar a tener esa sensación de estar en una comunidad donde el sacrificio o donde el sufrimiento nos va a llevar a esa purificación. Ese camino, el sufrimiento no es un estado de vida, es un camino por el cual estamos pasando. Es como la tristeza, es una emoción nada más. Sí. Creo que te quité la palabra. No, es que te quería preguntar algo, es que me llegó una idea en este momento con relación a lo que mencionas. Es que, bueno, religiosamente, o desde la perspectiva religiosa, sobre todo la católica, porque coincidentemente estuvimos hablando de sacrificio.
la semana pasada con el maestro Juan Francisco Hernández, desde una perspectiva de las ciencias religiosas, claro, está un poco filosófica, social, analítica desde fuera, no religiosa. Y precisamente es algo en lo que se coincide, y ahorita lo que estás comentando, que precisamente por eso me gustaría puntualizarlo. Religiosamente nos enseñan en el catolicismo, alguien que nos corrija si también en otra religión o filosofía lo hacen, de que si no sufres, que si no tomas tu cruz, que si no aceptas lo que viene, o simplemente está ahí una oración que dice en este valle de lágrimas, o sea, que el hecho de ya estar presente en este plano ya es sufrimiento 100%. Entonces, percibo que este es como otro extremo, de que aquí se viene a sufrir, solamente a sufrir, por lo que tú decías hace rato de extrema felicidad o pura felicidad. Entonces, aquí mi pregunta es precisamente con base a lo que estás mencionando, si tendría que haber como un medio o como tú bien dijiste, o sea, momentos de felicidad, momentos de sufrimiento, pero vivirlos ambos, pues sacarlos, no guardártelos, ese era el planteamiento. Sí, fíjate que el sufrimiento religiosamente pareciera que es lo que nos lleva al cielo. Porque todos buscamos el cielo como un lugar de descanso, un lugar de bienestar, un lugar de, así es, ¿no? Donde nosotros somos reconocidos. Porque finalmente estamos con nuestro Dios. Entonces está reconocido que mi sufrimiento me va a llevar a estar cerca de ese Dios anhelado, soñado. Quizás sea el mayor premio, ¿no? Ok. La misma religión católica, cuando te metes a estudiar analíticamente la Biblia, no, digamos, en el catecismo quizás nos imponen ideas y nosotros tenemos que cumplir, porque el catecismo ahora es forzoso, ¿verdad? Entonces, desde ahí, la religión ya no cumple su misión. La religión como tal, hablo de lo terrenal. ¿Verdad? Ya no cumple su misión. Porque cuando tú estudias la Biblia y te das cuenta que es un compendio de libros y donde mucho de lo que se escribe en la Biblia son fábulas, se escribió casi 60, 70 años después de que sucedió. Hay otros escritos que están con menos años, por lo tanto, como los evangelios que sí lo escribieron, quienes lo vivieron. No todo se escribió por quienes lo vivieron. No, se escribió por lo que la tradición iba de boca en boca en boca, y siempre ha habido alguien que le ha gustado escribir lo que está viviendo. Entonces, en base a sus escritos, pues se hicieron grandes escritos, ¿no? Entonces, hay fábulas, hay cuentos, hay diferentes géneros literarios en el compendio de, si no mal recuerdo, son 72 por ahí, 72 los libros que se componen dentro de lo que es la Biblia, Antiguo y ¿verdad? Nuevo Testamento. Así es. Y el sufrimiento dentro de la misma Biblia sí está escrito como un camino a tu purificación, pero en ningún momento dice que es forzoso que tú sufras. ¿Es una opción? Es una opción. ¿Por qué? Porque ya hubo quien sufrió por ti. Y eso lo dice la misma Biblia. Lo aprendí más de los religiosos que de los laicos. Perdón por lo que estoy diciendo, pero no, de verdad, a la hora de estar estudiando con los religiosos lo que es estudiar Biblia, las ideas que tienen los religiosos es de un Dios que te dio la libertad, de un Dios que te da el libre albedrío, donde hay libertad, voluntad e inteligencia para que tú puedas hacer, pensar y dedicarte a. A veces el camino para que tú puedas obtener esa satisfacción personal en ayuda a otros, porque todos los que trabajamos ofrecemos un servicio. Claro. Eso es, en casa mamá ofrece un servicio a su familia, ¿verdad? Y así podemos hablar de todas las profesiones, empleos, ocupaciones, así es, todos ofrecemos un servicio. Entonces, a veces para poder ofrecer ese servicio a otros y que sea una satisfacción para ti, es un esfuerzo. Es un esfuerzo día a día. Es un esfuerzo físico, es un esfuerzo moral, es un esfuerzo a veces de traslado, a veces precisamente al manufacturar. Ese esfuerzo es lo que se le conoce como sacrificio. No significa que precisamente tenga que ser sufrimiento, porque en ese esfuerzo que llegaba quizás a ese sacrificio, había placer. Placer por servir, placer por ayudar, placer por seguir el camino marcado.
Entonces la misma Biblia no te dice que tienes que sufrir, te dice que hay que esforzarte. Se le llama sacrificio en varias ocasiones por la traducción. Nuestro idioma es amplio, Sí, ¿verdad? muy Entonces, amplio. al traducir no hay muchas palabras que lo puedan explicar. Y tampoco podemos estar traduciendo cada vez con palabras que no nos suenen tan fuertes un libro como es la Biblia. Así es. ¿Verdad? En esas traducciones se va el sufrimiento, pero la iglesia sí, hay veces que lo marca, y más te digo, por los laicos, se marca como que hay que sufrir, hay que esforzarse, hay que sacrificarse. Y sí es cierto, pero no dice que toda la vida. Exacto, o sea, No son dice que momentos. siempre. Así es. Exactamente, Son es momentos. opción. Sí, y no es un camino de vida, porque luego también se basa en la cita bíblica. No, confieso que no recuerdo bien de dónde proviene, y te traigo muy baja la carga de celular para especificarles, pero si puedo, o sea, las menciono, donde el mismo Jesús dice, quien quiere estar conmigo o algo así, dice, tome su cruz y sígame. Entonces se interpreta literalmente como que a nosotros se nos asigna una cruz. Por ejemplo, la pareja que nos hace enojar o no estamos conformes en la relación con esta persona. A lo mejor alguien del trabajo que nos hace la vida imposible. Sí. En la escuela o en los ambientes donde nos desarrollemos, alguna persona con la cual no nos llevamos bien y nos molesta su presencia. O situaciones, problemas que surgen y que ya lo vemos como parte de esa cruz que nos asignaron y que tenemos que vivir y resignarnos prácticamente. Pero creo que sí está bien esto que lo mencionas, Nidia, y que creo que hay que recapitular. Entonces, el dolor es una opción que asumimos por libre albedrío nuestro, o sea, nuestra libertad y decisión propia. Ajá. Y nosotros sabemos cómo lo manejamos o cómo lo trabajamos. Y la pregunta es ahora, ¿y si lo manejamos adecuadamente? Porque hay quien vive sufriendo y lo ve como placentero, ¿no? Sí, mira, vamos a hablar del dolor-sufrimiento, de los términos, ¿sí? Para partir de ahí. Sí. El dolor puede ser ocasionado por el momento. Y vamos a poner algo que pudiera ser trivial, un corte de pelo. Sí. Algo que no es trascendental porque el pelo vuelve a crecer, claro. ¿verdad? Entonces hay remedio. Pero en el momento que nos cortan el pelo y no me gusta, porque no me gustó, en ese momento me duele. Me siento triste, me siento enojada, me siento rencorosa con quien lo hizo, ¿sí? Ese momento, ese impacto, no lo puedo evitar. No lo puedo evitar, porque ya después yo puedo empezar a reflexionar y empezar a ver mi historia de vida. Yo puedo decir, bueno, pero pues no es lo más importante en mí. No depende mi popularidad o no depende mi trabajo, la forma en que yo reditúo, mi efectividad, no depende de un corte de pelo. Yo puedo estar pensando, ¿no? Entonces, pues no está bien. Me lo voy a agarrar y todos los días hasta que crezca y después me lo arreglo. Ok, entonces se acabó el dolor porque ya encontré una solución. El dolor es inevitable. Sí. El sufrimiento fue opcional. Y eso ¿Por lo qué? dijo Buda, Porque ¿verdad? volvemos al corte de pelo. Sí, es una frase de Buda. Entonces yo me enojo y me pongo triste y me duele no tener el corte de pelo como yo lo había soñado, porque justamente ese día yo tengo una cita crucial. Sí, ¿sí? O yo le enseñé la foto en el celular del artista que así como yo quería, ¿verdad? Porque eso era para mí el placer, la felicidad, sí, pero no, como no es felicidad, es dolor, porque somos radicales. Sí, es dolor, ok. Y entonces empieza otra vez la reflexión, ¿no? Y yo entonces empiezo a decir, a mí nunca me salen bien las cosas. Siempre me cortan el pelo mal. Y no nada más el pelo, sino que también en el trabajo me están haciendo esto y no tengo amigos y luego la pareja me dejó y luego no, pues también en la casa los vecinos no me tratan bien, nadie me habla y todo empezó por un corte de pelo. Sí, y yo me estoy remontando, así es, y siempre me toca a mí y te puede decir alguien, pero se te ve bien, no se te ve tan mal. Ponte un moñito, ¿no? Y con eso luces bien. No. Es que aunque me lo ponga, yo siempre, a mí nunca me salen las cosas bien. A mí siempre la vida me está poniendo trabas. Y empiezas. Y el pelo ya te volvió a crecer y no se te olvida que hace un año te lo cortaron mal y no te gustó.
Entonces, ese momento de dolor instantáneo se quedó. Es un martirio casi. Se quedó. Y empieza el sufrimiento, Sí. porque estamos hablando de algo trivial. Sí. No, incluso fíjate que quisiera recapitular con otra cosa que, bueno, me tocó verlo en una persona cercana, ahora sí se dice el pecado, más no el pecador. Sí, de una persona cuya pareja ya murió hace algunos años, pero todavía a estas alturas de la vida han pasado, ¿qué será? Bueno, unos 5 años y todavía está. Pero es que cuando éramos novios me hizo esto, cuando estábamos casados me hizo el otro. Y yo le digo, pero ya pasó, es más, ya ni vive, ya para que lo recuerde. Así no, es. pero es que yo no se lo puedo perdonar. Entonces, creo que también eso nos remite a lo que estabas mencionando de corte de pelo, o sea, está volviendo a revivir lo que le molestaba, lo que le dolía, y qué mecanismo está haciendo con eso mismo de estar rumeando, recordando cosas que ya pasaron, incluso hasta cuando las personas ya murieron o inclusive o las dejamos de ver, por algo salen de nuestras vidas. Sí, si nosotros ya comprendimos la diferencia entre dolor y sufrimiento, ajá, entonces la consecuencia del sufrimiento es precisamente eso, que te deja un miedo para la vida. ¿Por qué? Porque puedes estar pensando, no, si tengo otra pareja y me sale igual y me vuelve a decir y no, entonces mejor ya no tengo pareja, evito. Me cierro. Así es, para no volver a sufrir. Si nosotros utilizáramos el sufrimiento como una forma de aprender, donde sí, me pasó, pero hasta aquí. De aquí en adelante no lo vuelvo a hacer. De aquí en adelante me fijo en estos detalles. De aquí en adelante, o sea, si le ponemos un alto al sufrimiento, o sea, si tomamos la opción de dejar de sufrir, entonces yo puedo transformar el sufrimiento en aprendizaje. Quizás no aprendí de la forma en la que yo soñaba aprender de la vida, que es a la buena, que me hablen bonito y que me duela pero poquito, ¿verdad? No siempre nos pasa, pero si yo tomo la opción de decir, ahora aprendo del sufrimiento, voy a intentar aprender del sufrimiento, no puedo solo busco ayuda, ¿verdad? Pero voy a aprender del sufrimiento, entonces el sufrimiento se transforma en enseñanza. Y encontramos a personas sabias de la vida, las admiramos y las escuchamos porque nos encanta ver cómo pasó del sufrimiento a una vida de placer. El placer puede ser felicidad o puede ser paz. Pero el camino por el cual llegó ahí es el sufrimiento. Sufrió en un momento y decidió aprender. Y entonces ahora los escuchamos hablar de su vida, de cómo enfrentaron la enfermedad, por ejemplo, algo tan común, ¿no? Ahora, cómo enfrentaron la enfermedad y vemos que son personas que, aun cuando hayan quedado mutilados, aun cuando la vida quedó mermada físicamente, pero están adelante. Y nos encanta ver a esas personas que luchan, que ganan, que se esfuerzan a pesar del sacrificio. Sí. Por ejemplo, me recuerdas a los atletas paralímpicos. Que ganan más medallas que los atletas normales, entre comillas. Aprendieron a esforzarse después de haber enfrentado la enfermedad, porque muchos son de nacimiento, natos, otros no. Otros precisamente en el camino de la diversión, en el camino del esfuerzo por ser atletas de alto rendimiento, sufren lesiones serias. Y entonces, de ser grandes corredores, acaban en una silla de ruedas. De ser grandes motocross, acaban con muleta. Y siguen en el deporte porque es un gusto, ¿no? Es un gusto, es una convicción, es una disciplina que agrada, que da placer, que libera endorfinas. Y se hace exitoso. Y hay quienes no eran y se hicieron, ¿no? Exitosos deportistas, hablando de los paralímpicos. Entonces, dan todo lo que tienen y ganan. Y ganan. Ahora sí que se sirvieron dos comparaciones, del dolor o de lo que les pasó para sacarle provecho y salir adelante, o como se dice popularmente, la vida les dio limones, hicieron limonada. Así es. Y de pilón dulce, ¿verdad? Para que sea fresca y sabrosa. Y fíjate, Cari, también a veces aprendemos del dolor ajeno. Y a veces disfrutamos el dolor ajeno. Eso es inconsciente, ¿eh? Eso es algo que ahora sí que el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Porque todos hemos tenido en nuestra vida a alguien que no hace las cosas como queremos. Ajá, pensamos que las hace mal. Sí, ¿verdad?
Y a veces alguien que intencionalmente hace daño. Cuando a esa persona le pasa algo que no es gustoso, que no es presumible, inconscientemente, porque a veces es inconsciente, no siempre nos atrevemos a expresarlo, es que bueno, se lo merecía, le tocaba, le tocó por aquello. Ojalá que aprenda, ojalá que le siga, en fin. O sea, ese es como un pequeño placer por el sufrimiento ajeno. Es inconsciente, somos humanos, no lo podemos evitar y no estamos para juzgar a nadie, ¿verdad? Lo que hacemos después es otra vez lo que siempre vamos a hacer con el sufrimiento, agarrar nuestra historia de vida, nuestras herramientas, nuestras experiencias, nuestros sentimientos y empezamos a estructurar. A veces logramos salirnos de ahí y no quedarnos en tener ese gozo por el sufrimiento, porque finalmente es desgastante. Sí. ¿Verdad? Y decidimos entonces conformarnos con lo que la vida, conformarnos o resignarnos o satisfacernos, ¿eh? Le podemos dar el término que querramos. Si le diéramos así como, ok, satisfecha de la justicia divina, entonces yo puedo seguir mi vida. Si yo me quedo ahí también, otra vez, el dolor fue inevitable. El sufrimiento, aun cuando no es personal, es opcional. Así es. Y O sea, sí, es opcional porque yo decido no sufrir y como lo del cabello, pues buscar una solución o aprender a vivir con eso o aceptar una circunstancia que incluso no está en mis manos. el ser opcional no significa que tenga que pasar pronto. El ser opcional significa que yo puedo hacer una autocrítica, un autojuicio, y entonces darme cuenta que lo que estoy viviendo no es placentero. No me gusta. Y empiezo a buscar una solución. Sí. A veces sola, a veces agarrándome de la religión, un psicólogo, un tanatólogo, ¿sí? Pero lo importante aquí es no engañarnos solos. O sea, yo no puedo dar una cara de sonrisa, no tengo por qué poner una cara de sonrisa cuando verdaderamente mi cara es de tristeza, de enojo, de envidia, de rencor. O sea, algo me está carcomiendo, ¿no? Sí. Algo me está quitando esa paz, porque quien lo siente tiene problemas de sueño, tiene problemas para estar despierto, tiene problemas para relacionarse. En alguna etapa de su vida donde pudiera tener un momento de felicidad, va a estar negado. Sí. A veces hasta evitando tener esos momentos. Cuando yo reconozco eso, que no me engaño, entonces yo le voy a poder dar una solución. ¿En cuánto tiempo va a pasar eso? Los caminos de la vida no son como yo pensaba, ¿verdad? No. Así es, cada quien. Instantáneo, a veces tienes que esperar. Tenemos que estar meses, listos semanas. y dispuestos a escuchar lo que otros dicen, no a creerlo ciegamente, a escuchar y darles un voto, 2 segundos para reflexionar sobre lo que nos están diciendo. Sí, pero no apegarnos directamente porque recordar que todos opinan desde su perspectiva y cómo han vivido o les ha pasado a lo mejor esa circunstancia o su vida. Por eso digo 2 segundos, no le demos 3, 2. Exacto. 2 para escuchar diferentes versiones y entonces yo darme cuenta de realmente qué es lo que quiero con mi vida. O sea, como hablábamos de la mitología, encontrarle un sentido a la vida, darle un sentido a nuestra vida, hacia dónde queremos llegar, hacia dónde queremos ir. Y eso se da por la compañía y por lo que alcanzo a ver en mi vida. Sí, y oye, esto que acabas de decir es muy importante, Nidia, pero la verdad somos conscientes de hacia dónde va nuestra vida, qué queremos de ella o qué sentido tiene, porque pareciera que nos la pasamos distraídos con otras cosas, con lo inmediato, con lo pasajero. Dígase preocupados porque, por ejemplo, ahorita que ya vienen las fiestas decembrinas. La posada, los regalos, voy a salir de vacaciones o no voy a salir de vacaciones. O a lo mejor si ando por ahí de dinero, hay que pagar esto, la renta, la luz, etcétera. Y a lo mejor no nos damos el tiempo de pensar en situaciones tan trascendentales como es quién soy, a dónde voy, qué quiero de mí, qué va a ser de mi vida, qué cosas me gustan de mi vida y qué cosas no, qué puedo resolver, qué no. Porque parecía que nos distraemos con lo inmediato.
Así es, pero no podemos catalogarlo como malo porque es el mundo que nos está tocando. Hay demasiadas cosas descubiertas, demasiadas oportunidades de estar bien, ¿no? Hay mucha creatividad, entonces, por lo tanto, hacia el lado que vayamos o hacia el lado que estemos hoy, ¿no? Como hay temporadas en las que nos da por tener plantas, hay temporadas en las que nos da por pintar la casa, hay temporadas en las que nos da por, entonces ahora hay que surtir guardarropa y en fin, y así nos vamos por temporaditas, ¿no? Ándale. Y hacia cualquier lado que volteemos hay muchas cosas, muchas cosas. Y las redes nos ponen todavía al tanto de lo triple, ¿no? Sí. O hasta más. Es cierto, no nos damos ese tiempo, porque quizás antes no había tantas cosas que ver, entonces teníamos que voltear hacia adentro o vernos. Ahora hay muchas cosas que ver, no es necesario vernos tanto. Exacto, hasta que lo creemos innecesario, ¿no? No hace falta, no hace falta. Y tampoco quisiera que todos aprendiéramos a través del sufrimiento, ¿no? Así es. Pero hay cosas de la vida que nos tienen que simbrar, incluso el crecer algo tan fisiológico como la adolescencia, que es cuando aumentas de talla. Se habla de que el adolescente tiene dolor articular porque está creciendo. Sí. Porque está creciendo, sus huesos están creciendo y le duelen. Sí. Es un momento de la vida. Sí. No se queda para siempre, ¿verdad? Entonces, si nosotros a través de personas como tú, Cari, que tienen tantos años ya con tu programa y que te has esforzado por transmitir mensajes positivos, ¿sí? Tu audiencia que dentro de todas las actividades se dan el tiempo de decir, bueno, a ver, me conecto para escuchar, ¿verdad? Llega un momento a todos en la vida en la que queremos escuchar algo que nos empiece a dar esa tranquilidad, esa paz. Sí. Ojalá que quienes estemos mayores de edad, pues podamos transmitirlo o dejar alguna idea en gente más joven, ¿no? Para que lo encuentre más pronto. Claro. Para que, como decimos, ¿no? Que no sufran lo que yo sufrí, pero no podemos evitar su sufrimiento. No, porque cada quien tiene que aprender en cabeza propia. Es muy raro o creo que imposible que aprendamos en cabeza ajena, ¿no? Ahora sí, aunque te dicen, si ver las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Decimos, no me va a pasar a mí. Y así es. Sí. Y yo creo que el hecho de decir que no sufran lo que yo sufrí tiene algo de verdad. Y debe de tener mucho de inteligencia. Pero, ¿en qué sentido, no? Porque el que no sufra lo que yo sufrí es, a lo mejor, enseñarlos, no evitarles el sufrimiento, porque no lo podemos poder evitar. Es inevitable, ¿verdad? Sí. Pero tomar la opción de sanarlo pronto. Así es. O sea, si yo me pasé 25 años para poder comprender que tenía que ser un poco flexible, por ejemplo, pues entonces quizás la forma en la que yo platicaría con otros, jóvenes o mayores que yo, les puedo decir, ¿no? No, bueno, yo reconozco, me di cuenta que el no ser flexible me llevó a pasar muchos años de mi vida sin compartir los momentos de felicidad con quien estaba a un lado mío. No lo veía, ¿por qué? Porque estaba encerrada en mi mundo, ¿no? En mi sufrimiento, estaba encerrada. Entonces, eso sí lo puedo transmitir. Date una oportunidad de ser flexible en tu vida. Date una oportunidad. Pero ¿cómo lo va a vivir? No depende de mí. No, y todavía hay oportunidad porque luego a veces decimos, no, pues es que ya tengo tantos años y ya toda mi vida he sufrido, toda mi vida he sido inflexible o toda mi vida he visto la vida de esta manera y no sé, ya sobrepaso tantos años de edad. Es posible, tengamos la edad que tengamos, tomar esa rienda, esa decisión y decir, no, ahora me voy a abrir, me voy a dar la oportunidad de ya no sufrir, de aprender de todo esto que me está pasando, aprovechar esta oportunidad o pedir auxilio. O sea, siempre hay esa oportunidad, tengamos la edad que tengamos, cometamos los errores que hayamos cometido, porque luego a veces decimos, no, es que ya cometí muchos errores, no tienen perdón de nadie y a veces somos nuestros peores jueces. Creo que siempre somos nuestros peores jueces. Sí. No, a veces es una cultura, ¿no? Que tenemos de siempre no reconocer nosotros lo que hacemos, no reconocernos.
Y yo creo, Cari, que retomando tu pregunta, siempre va a estar esa oportunidad. Siempre. Que tengamos, hayamos hecho lo que hayamos hecho, la hayamos regado como la hayamos regado. Las veces que la hayas regado. No importa. La magnitud en lo que hayas regado. Siempre va a haber una oportunidad. De volver a hacer las cosas y hacerlas mejor. Así es. Y si retomamos la frase con la que iniciamos, donde el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, por supuesto que siempre vas a tener la opción. Mientras tú tengas este camino de vida, porque no sabemos qué pasa más allá. No sabemos si en el más allá también hay una oportunidad. No sabemos si a lo mejor es otro tema, ¿verdad? Sí, muy sí, diferente. Sí. Pero quienes nos quedamos al ver el sufrimiento ajeno, a veces ahí llega el momento, ahí. Decir, Cari, aprendí que hay que amar sin condición. ¿Cuándo? Cuando perdí a mi madre. ¿Cuándo la perdiste? Hay quien la perdió a los 8 años y aprendió. Sí. Hay quien la perdió a los 50 y aprendió. Hay quien lo vio hasta los 70 y aprendió. No hay un momento exacto. Yo creo que la adolescencia, la niñez, la vejez son estilos de vida. Son estilos. ¿Por qué? Porque alguien puede ser niño hasta los 40 y en ese momento darse cuenta que la vida es diferente, tiene otro sentido y darle otro sentido, darle otro rumbo. Y entonces empieza a vivir ahora sí como adulto, ¿no? Exacto. No importa la edad que tengas. Así es, no importa. Sí, por ejemplo, si me permiten dar un testimonio, y Nidia bien lo sabe, ella me acompañó en unos momentos muy difíciles que tuve previo a que enviudara, que quien fue mi esposo en vida pues tuvo cáncer y murió de esas circunstancias, de un segundo cáncer. El primero la libró, pero el segundo ahora sí le dijo, ya no, de aquí no pasas. Y precisamente gracias a esta pérdida, a este sufrimiento, este dolor que tuve, pues lo aproveché para decir, a ver, Karina, ¿qué vas a hacer de tu vida? ¿Quién eres? ¿Qué onda contigo? Porque me hizo cuestionarme esa pérdida tan fuerte. Todo eso, bueno, no sé si a alguien que haya perdido a su pareja le haya pasado lo mismo, pero a mí me pasó eso, entonces decidí decir, a ver, voy a explorar quién soy, qué quiero de mí, a dónde voy, qué cosas me gustan de mí, qué cosas no me gustan, qué quiero cambiar, qué quiero mejorar. Y la verdad me metí a un mundo muy interesante y aprendí mucho. Entonces, pues esta fue mi ganancia de mi pérdida, podremos decir. Así es, hay un momento en el que se decide. ¿En cuánto lo decidiste? Pues en cuanto te llegó la idea. Sí. En cuanto te llegó la idea. A veces nos llega la idea simplemente porque íbamos caminando y vimos a un niño y, ay no. Mira, cuando iba yo y vi a ese niño, en ese momento me di cuenta que las cosas tenían que ser diferentes y ya. Sí. Y nunca se nos va a olvidar. Sí. Hoy me pasó algo muy curioso, Cari, hablando de experiencias personales, ¿verdad? Sí. Resulta que pues pasó una circunstancia que me dio miedo. Me dio miedo. Me sentí amenazada en una circunstancia. Y pues ya, en el mismo lugar donde se habló, donde sucedió esa circunstancia, resulta que estoy moviendo papeles y me apareció, brotó de los papeles que andaba acomodando, brota una imagen de San Benito. Se habla de San Benito como un protector de casos muy difíciles, ¿no? Sí. Ok. Yo dije, ok, se acabó el sufrimiento. No más miedo. A lo que, fíjate, o sea, como algo que pudiera ser para algunos fantasioso, fetichista, no sé, hasta retro, ¿no? Por estar creyendo en imágenes y cosas así. Así es, pero así pueden pasar muchas cosas. Todo depende de uno. Hay que dejarse sorprender. Hay que estar dispuestos a que la vida nos sorprenda, a poder ver en ese saludo la imagen de bondad que podemos ver en ese simple saludo, la bondad del mundo. No le estoy quitando la maldad, estoy hablando de una decisión. Sí. ¿Cómo lo vemos? ¿Negativo o positivo? Así es. Sí, es cierto. No, y es correcto. A veces la vida, si la queremos ver desde un punto de vista muy material, o si ya lo vemos desde una perspectiva espiritual o religiosa,
siempre nos mandan señales. Por más, por ejemplo, este de San Benito que tú mencionas, es tu señal. Yo recibí otra señal, precisamente con este cuarzo rosa que traigo, se me cayó y recuerdo en la mañana que me lo puse, habérmelo sujetado perfectamente, se me cae, no se rompe. Dicen que tiene que ver cuando la piedra se rompe, porque dicen que cumple como su cometido, o te protege de algo, no se rompe. Pero justamente estaba yo pensando algo relacionado al cuarzo y se cae. Y dije, canijo, ya me contestaron. O sea, es así como que dices, no es cierto, pero si lo ves y lo hilas, dices, Fíjate que pasa algo curioso, Cari. Cuando en la vida nos han pasado situaciones difíciles, no hemos encontrado la solución o grandes soluciones a momentos difíciles. Sí. Generalmente a momentos difíciles, simples soluciones. Sí, sí. A veces es tanto el dolor, es tanta la angustia que se nos genera, que decimos, ok, Dios, no puedo, ahí estás tú. Haz tú lo que tengas que hacer. Sí. Entonces, pareciera simple de decir, bueno, ya a algo que ni siquiera es terrenal, ¿verdad? Pero hay quienes hemos encontrado en eso el alivio suficiente. Sí, suficiente, ¿verdad? Hay quienes, por ejemplo, después de luchar con la enfermedad, de gastar con la enfermedad, de intentar nuevos tratamientos, más procedimientos, llega el momento en el que se dice, ya no más. Ya no más. Que pase lo que tenga que pasar. Exacto. Que pareciera que al gran problema se le dio una simple solución. Que, repito, lo simple no significa que no tenga validez. Lo simple significa que es cuando nosotros nos despojamos del poder terrenal, con la imagen que quieran, con la fuerza que quieran, con la ideación que se desee, pero de esa potencia humana, y donde decimos, no todo depende de mí, nada más. Nada más, no todo depende de mí. Entonces, pues le damos la fuerza a cada quien de lo que tenga, ¿no? Sí. Que cada quien viva lo que tenga que vivir, que pase lo que tenga que pasar, que venga quien tenga que venir, que entre quien tenga que entrar, y entonces perdono lo imperdonable, y entonces así, no todo depende de mí. Exacto. ¿Y se va? Sí, y ya no cargamos el mundo sobre nuestros hombros. Y después de que nos pasa eso, nos damos cuenta que a grandes problemas simples soluciones. Entonces, otra vez me enfrento a algo y digo, bueno, ya, una vez pasé esto, ya no voy a pelear más. ¡Pum! Sí, así es. El compañero en el trabajo que está, ahora sí que moleste, luego decimos, ya, que haga lo que quiera, ya, yo me dedico a mi trabajo y él que haga su trabajo. Sí. No fue una simple solución, fue una solución de introspección, de interiorismo. Sí, porque le damos, ¿verdad?, poder. Ahora sí, un personaje muy destacado que a lo mejor no conocemos muchos, es de Estados Unidos, pero que quienes tienen seguimiento en el mundo espiritual, se llama Joe Dispenza, es un médico que vivió un accidente, que lo dejó literalmente sin moverse. Y él se dedicó a trabajar el aspecto espiritual, el aspecto médico, los conjuntó y logró ponerse de pie. Si ustedes lo ven en un video, en una foto reciente, van a decir, a este hombre no le pasó nada, pero sí. O sea, fue terrible, pero gracias a que aprendió y estudió mucho la meditación, o sea, desde el aspecto científico y espiritual, le ha sacado mucho provecho. Y hay una serie que está en un streaming que se llama Gaia, que precisamente donde él habla y dice mucho esta frase, dice, donde pones tu atención, ahí pones tu energía. Entonces, si tú le pones tu atención a ese problema, te estás desgastando por algo que ni puedes resolver. Entonces, mejor no le prestes atención, más la necesaria, y como dijo la doctora Nidia, suéltalo, porque es algo que no está en tus manos ni puedes resolver, y las cosas tienen que suceder como tienen que suceder. Y tú hiciste lo que pudiste. Así es, hay que hacer lo que nosotros tenemos que hacer, lo que intuitivamente nos dice, lo que emocionalmente sentimos, lo que inteligentemente pensamos. Así o sea, hay que dar todo de nosotros. Claro. Todo, y dejar que cada quien haga lo mismo. Por supuesto, haga lo suyo. Si me permites, leo mensajes de nuestros amigos. Julieta Aguilar nos saluda al programa, y también pues el día de hoy a la invitada, a la doctora Nidia Rosales. Gracias. Luis Fernando Torres, saludos por el programa que estamos teniendo, saludos por este tema y por llevar el programa.
Jorge Alberto Gutiérrez, saludos, la primera vez que nos escucha y le interesó, nos buscó por Spotify. Muchas gracias por contactarnos por Spotify. Le gustaría anotarse para un libro y nos escuchan con un auditorio. Claro que sí, te anotamos, Jorge Alberto. Carla Cervantes dice que la primera vez que escucha el programa nos sigue en Tonalá. Saludos para la doctora Nidia y esta servidora. Quiere participar para el diario. Muchísimas gracias, claro que sí, Carla, con gusto. Tenemos a Rocharito Rubio Medina, una seguidora fiel y la verdad con unas aportaciones muy interesantes. Ella nos dice buenas noches, dice excelente tema, dice se dice que el dolor es un maestro de vida. Saludos para ambas y también para Israel. Muchísimas gracias. Y pues sí puede ser un maestro de vida, como tú mencionabas, pero sí aprendemos la lección de esto que nos está pasando, ¿verdad? Así Porque es. cuando no lo aceptamos, nos pasa de noche. Sí, así es, Cari. Fíjate que hay una frase que yo le escuché de mi padre y cada vez le doy más razón, ¿Qué? más fuerza. ¿Qué dijo? Él decía que solamente los inteligentes aprenden en cabeza ajena. Sí, definitivamente. Así decía, yo creo que ya pasó esto, sí, contadísimos. ok, y ya le platicabas, ¿no? Y él decía, sí, solamente los inteligentes aprenden en cabeza ajena. Cuando no, te tiene que pasar. No, y a veces pasándote te pasa de noche. Así es. Y hay cómo. ¿Verdad? Entonces yo creo que todos tenemos esa capacidad de aprender en cabeza ajena, en el sufrimiento ajeno. Ojalá que tomemos esa opción, ¿no? Sí. No es fácil, la verdad, Cari, es de que yo te puedo decir que a partir de iniciar los estudios en tanatología y estudiar una vez que empiezas a estudiar los sentimientos, las emociones y esa parte donde ves la esperanza de estar mejor, de sentirte mejor, le sigues, ¿eh? Vas a un curso, a otro y a otro. Y yo creo que a partir de eso es cuando empiezo a ver lo importante que es buscar cómo sentirte bien. Así es. Cómo sentirte mejor, cómo poder no evitar el sufrimiento porque no lo evitas, pero te da herramientas para poderlo enfrentar y entonces darte cuenta, te despojas de ese poder, ¿no? De ese todopoderoso, o donde tú todo has podido, donde tú siempre has sido bueno, y te das cuenta que pues también es padre, es chido, ¿no? A veces decir, pues ¿saben qué? No puedo, la verdad no puedo, y sentirte a gusto. Sí. Sentir ligera la vida. Sí, sin preocuparte o sentirte mal. O sentir, ¿saben qué? La verdad, sí estoy sufriendo, sí me duele, sé que va a pasar, porque eso aprendes, ¿no? Sí. Sé que va a pasar, pero por el momento me duele, por el momento ocupo, por el momento déjenme llorar, por el momento permítanme sufrir. Sacarlo. Así es, permitámonos sufrir, permitámonos. Exacto. Pero ahí te va una pregunta, no sé, antes saludar a Rocío Hernández, que nos saluda y nos dice que excelente tema, muchas gracias. A quienes nos escuchan por guanatos.net, guanatosfm.net, y saludos a los que nos escuchan también por el Facebook de la fanpage de Tocando lo Divino, muchas gracias. No tenemos saludos por YouTube de Guanatos hasta el momento, y es cuándo identificar, porque nos quedan 5 minutos, Lidia, cuando ya somos víctimas, cuando ya gozamos inconsciente o conscientemente de sentirnos víctimas de la vida y de las circunstancias por esa situación de dolor que estamos pasando. Sí, hay algunos parámetros que nos hablan cuando el sufrimiento está ocasionando, vamos a turnarlo por el lado del sufrimiento, se está tornando un verdadero y gran problema. Cuando nuestra vida empieza a tornarse aislada, cuando nuestra vida empieza a ser sin emoción, donde ya no encontramos ni siquiera la emoción de ya salir del trabajo, ay, chido, porque estar ahí me martiriza, pero cuando salgo alcanzo a tener un momento de tranquilidad. ¿Y por qué no? De felicidad, ¿verdad? Cuando ya socialmente ya no deseo compañía, cuando ya no espero un mañana, cuando ya no alcanzo a sentir una emoción positiva, cuando ya nada me place, todo me molesta, cuidado. Esas personas que las vemos aisladas y que la vemos cada vez más pensativo, quizás en unos extremos más, pues hay descuido personal. Y cuando su tema reditúa
y reditúa en ese momento de sufrimiento y que cada vez es peor y que cada vez es más el sufrimiento. Esos son puntos de alarma. Son puntos de alarma. Normalmente el ser humano, y hasta divinamente el ser humano, está hecho para convivir. Hay quienes pueden convivir con mucha gente, hay quienes son de menos personas, pero finalmente buscan una convivencia, ¿sí? Y si también yo como compañera de quien sea, ¿no? De familia, no familia, mi sentido común me dice que algo está pasando en esta persona, entonces a lo mejor yo también como ser humano tengo que dar mi compañía, mi presencia, ese abrazo o esa pregunta, ¿no? ¿Necesitas algo? ¿Te ayudo en algo? ¿Te apoyo en algo? ¿Busca ayuda? ¿Estás bien? ¿Sí? Pero yo creo que el aislamiento y el silencio son los principales puntos de alarma. Bueno, ahí está. Y Nidia, platícanos, ¿dónde te podemos contactar? Porque bueno, tú das servicios, como ya bien mencionaste, de tanatología. No sé si quieres mencionar dónde te localizan en el civil. Platícanos, ¿dónde? Sí, mira, en el Hospital Civil trabajamos con el dolor físico y el dolor del alma, ¿verdad? La manera de llegar al Hospital Civil, pues, es a través de un registro único que se da en la consulta externa del hospital y son derivados a Clínica del Dolor. Sí. En la Clínica del Dolor nosotros valoraríamos si ocupa el apoyo psicológico, que generalmente es parte de la consulta integral del servicio, y ahí se valora si va a continuar ahí o pasa a otra área, ¿no? O sea, los derivamos ya sea psiquiatría o sea servicio de psicología. Sí. Personalmente también trabajo en forma privada, y generalmente es a través de un celular, ¿sí? Que es el 33, ¿puedo? Sí, 1018 33 1018 40 70, y generalmente contesto en ese celular porque, pues, primero hay que valorar si la persona puede moverse, no puede moverse, dónde está, porque a veces estas tristezas profundas, este sufrimiento intenso llega a inmovilizar. Así es. Llega a inmovilizar. Nidia, disculpa, fíjate, un mensaje de último minuto para contestar también en un minuto. Ajá. Regina Rodríguez nos saluda especialmente para el programa, nos felicita y pregunta, ¿en qué se distingue el dolor y el sufrimiento? No sé si nos puedas volver a repetir eso muy concretamente. Rápidamente, ¿verdad? El dolor es lo que se siente feo en el momento de la mala noticia, en el momento de la separación, en el momento de la caída, en el momento del evento. Sí. En el momento, ese es el dolor. Eso es inevitable, no lo podemos evitar. En el momento del fallecimiento, ahí me duele. De la pérdida. ¿Sí? Así es, en el momento de la pérdida. Creo que es más exacto la pérdida que el fallecimiento. Ese es el dolor. Ajá. El dolor es lo que en un momento causa angustia, puede causar tristeza, o sea, se puede combinar con alguna emoción. Ok, el sufrimiento es cuando yo estoy, mis pensamientos y mis emociones están, aquel momento que ya pasó sigue siendo presente. Lo traemos y cada vez más y le agregamos más y ya lo juntamos no con lo relacionado, por ejemplo, ante una pérdida de un ser querido, sino ahora lo relaciono con la falla escolar y ahora lo relaciono con el que 2 parejas que tuve, con ninguna me quedé y entonces ya lo relaciono con mi vida sentimental, lo relaciono con mi vida física, con mi vida estudiantil, con mi vida familiar y le voy agregando cada vez más. No sé si queda claro, Regina. Pues no. Sí, Regina Rodríguez, ¿verdad? Esperamos que sí, creo que sí. Así es, que quede claro porque la verdad es de que volvemos a repetir la frase con la que iniciamos, Cari, el dolor es inevitable, en ese momento no lo podemos evitar. Exacto. Tenemos que vivirlo y no hay manera, pero el que quede presente para mí aún después de haber pasado hace años, esa es la opción. Sí, el sufrimiento es opcional. Sí. ¿Sí? Entonces yo me acostumbro a vivir con emociones y pensamientos negativos que no me dan placer. Eso es sufrir. Ahí está. Entonces, bueno, esperamos que se haya quedado claro y ya no tenemos más mensajes. Si me permites, menciono a los ganadores de los y libros. La pila del celular sobrevivió, cosa que me complace mucho porque traía el 20% y ya ven que el WhatsApp y el Facebook te consumen mucha pila.
Y Jorge Alberto Gutiérrez, hasta la Colonia Auditorio, te llevas este libro Matices del Amor, de Shania, que es un libro canalizado con las enseñanzas del maestro ascendido Bolutier. Y Carla Cervantes, te llevas el libro Una cita contigo cada día, diario a 3 años, de Laura Chica, cortesía de Grupo Planeta, y este diario tiene el sello de Editorial Diana. Muchísimas gracias. Y este de Matices del Amor, por si lo quieren conseguir, es de la colección Encuentros de Editorial Pax. Matices del Amor, inclusive, como dijo la doctora, ahí en sus buscadores, ahí pueden ver quién lo vende, en cuánto está, lo pueden pedir a domicilio, el otro libro también. O sea, tiene sus pros y sus contras, pero ciertamente sí. Entonces, por favor, tanto Carla Cervantes como Jorge Alberto tendrán que venir a recoger sus libros aquí a Fermín Riestra 1275, Fermín Riestra 1275 en la Colonia Moderna, entre Pavo, no sé si todavía es Mezquitán aquí, creo que es Pavo todavía, y Federalismo. Y por favor, hay que recogerlos más tarde con una identificación, el afortunado ganador o ganadora, en un lapso de una semana. Es decir, más tarde el próximo miércoles, que es 1 de diciembre ya, tendrán que recoger por favor su regalo, porque de lo contrario, si no lo recogen, lo vamos a volver a regalar. Pero si tienen algún contratiempo, por favor avisen. Y pues muchísimas gracias, pónganse de acuerdo por favor con Israel Trejo, a quien agradecemos también haber estado en los controles, a 3317-280113, 3317-280113, para coordinar la recolección de su regalo. Muchísimas gracias, Isra, muchísimas gracias a ustedes. Doctora Nidia Rosales, muchísimas gracias a ti por tu presencia y participación esta noche. Gracias, Cari, por la invitación, y gracias a tu público que siempre está pendiente de tus programas. Así es, muchísimas gracias. Espero haber colaborado, aportado. Claro que sí, mucho. Es una reflexión muy profunda, digna incluso de volver a escuchar el programa otra vez para, ahora sí, si algo no nos quedó claro, volverlo a escuchar, sí. A escuchar y comprender, pero muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias a los que nos van a escuchar posteriormente en la retransmisión y en las redes sociales. Que tengan una excelente noche, un excelente día, un abrazo cordial y nos vemos en otra emisión más de Tocando lo Divino. Buenas noches, Nina. Buenas noches a todos. Bye. Bye. Hemos concluido hoy el viaje a través del mundo de la religión. Lo esperamos en otra emisión de Tocando lo Divino. Envíe sus dudas y comentarios al correo tocandolodivino@yahoo.com. Hasta la próxima.